En este ejercicio vamos a analizar un problema para un ensayo de flexión de 3 puntos. Aquí se comenta que se sometió un material compuesto. Un material compuesto sabemos que está formado por diferentes tipos de materiales. Se sometió a un ensayo de flexión de 3 puntos. Se midieron sus propiedades y se obtuvo que la resistencia a la flexión de este material compuesto reforzado por fibras de vidrio, es de 310 megapascales. A su vez, el módulo de flexión es 124 gigapascales, determinado mediante un ensayo de flexión de 3 puntos. El ensayo de flexión de 3 puntos, como comentábamos, se coloca una placa del material de dimensiones conocidas entre dos soportes y se incide una fuerza cortante a la mitad de la longitud. Para la placa nosotros conocemos el ancho y el espesor. Es común también conocer la distancia entre estos dos puntos de apoyo y la fuerza se mide a través del equipo que se utiliza para este ensayo. Se menciona que esta muestra tiene dimensiones conocidas, 12.7 milímetros de ancho, 9.525 milímetros de alto y 203 milímetros de largo. Esas son las dimensiones de esta placa color azul. Se conoce la separación entre las barras de 127 milímetros. Entonces hay que determinar la fuerza que se requirió para fracturar ese material y la deflexión de la muestra a la fractura, suponiendo que no ocurre deformación plástica. Entonces vamos a analizar los datos. En este caso los modelos que nosotros contamos son estos dos. Tenemos esta relación que relaciona el esfuerzo de flexión en función de las variables. Y también tenemos esta ecuación que relaciona el módulo de flexión en función de las demás variables. Vamos a analizar los datos que nos proporciona el ejercicio. El primer dato que tenemos es que se tiene un esfuerzo de flexión o resistencia a la flexión de 310 megapascales. Entonces vamos a colocar aquí esos datos. Entonces el esfuerzo de flexión es 310 megapascales. También se nos da el módulo de flexión. Ese módulo de flexión tiene un valor de 124 gigapascales. Será 124 gigapascales. Conocemos W, que es el ancho, conocemos el espesor, conocemos el largo de la placa y conocemos la distancia entre los puntos de apoyo. Vamos a analizar a partir de estos datos. 12.7 milímetros de ancho, eso es W. Entonces, esta W es 12.7. 12.7 milímetros de ancho. Conocemos también el espesor, conocemos la distancia entre los puntos de apoyo. Se nos da el largo de la placa, pero noten que no es necesario para este modelo. Solamente es función de L, que es la distancia entre los puntos de apoyo. Vamos a terminar el espesor o alto, 9.525 y 127 la longitud. Entonces esta altura será 9.525 milímetros. La distancia o la separación entre los puntos de apoyo es 127 milímetros.
Esos son los datos y nosotros contamos con estas relaciones. Se nos pide calcular la fuerza a la fractura. Estas dos propiedades se miden a la fractura. El módulo de flexión lo conocemos, pero se nos pide calcular la deflexión. Entonces, de esas dos ecuaciones vamos a despejar fuerza y vamos a despejar deflexión. Además, con esos datos se pide generar un gráfico de flexión contra esfuerzo de flexión. Ok, entonces vamos a utilizar esos datos. Ya los escribí. Y los vamos a copiar en otra diapositiva para tenerlos aquí disponibles. Ok. Voy a dejar por aquí a un lado. Lo voy a borrar. Entonces, lo primero que hay que hacer es con esos datos, como solución, vamos a despejar primero la fuerza de la primera ecuación. Si yo despejo de esta ecuación la fuerza, vamos a obtener lo siguiente. Fuerza sería igual a el esfuerzo de flexión por 2W H cuadrada entre 3 veces la longitud. Y el módulo de flexión sería ok, de aquí voy a despejar, más bien de flexión. Vamos a despejar de flexión. Sería L cúbica por fuerza entre 4WH cúbica. Simplemente estoy despejando. Y acá abajo también vamos a poner el módulo de flexión. Noten que para estas ecuaciones la deflexión debe tener unidades de longitud, F debe tener unidades de fuerza. Entonces vamos a hacer la sustitución, aquí considerando esos valores. Voy a tener que flexión sería esfuerzo de flexión, 310 megapascales. Si sustituimos todo en milímetros y megapascales, nos debe de dar newton. Vamos a comprobarlo. Esto sería por 2, esto sería por W, que es 12.7 milímetros, por H, es el espesor, 9.525 milímetros. Y todo eso dividido por 3 veces la longitud. La longitud L es la separación entre las barras, 127 milímetros. Aquí me falta, este va al cuadrado, es H cuadrado. Entonces noten que se elimina este milímetro con este y me queda megapascales multiplicado por milímetro cuadrado. Eso me da newton. Esa sería la fuerza. Para la siguiente simplemente hay que sustituir en deflexión. Sería L cúbica, L son 127 milímetros. Lo vamos a elevar al cubo. Por fuerza, F es la fuerza que me dé aquí. Se la vamos a calcular. Entre 4, H cúbica es 9.525 milímetros. Esto elevado al cubo. El espesor es W. 12.7 milímetros. El módulo de flexión
nos da como dato que son 124 gigapascales. Ok, vamos a convertirlo a pascales. Es más fácil quizá megapascales para obtener milímetros. Ok, si tenemos 10 a la 9, que son gigapascales, sería 124 por 10 a la 3 megapascales. Vamos a corregir esto para que sea en megapascales. Ahorita van a ver. 124 gigapascales, si lo multiplico por 10 a la 3, serían megapascales. Esto para tener acá arriba milímetros o milímetros cuadrados. Y por megapascales, esto me debe de dar en milímetros. Ahorita hacemos el análisis dimensional. Con estas ecuaciones, primero vamos a calcular cuánto da la fuerza y vamos a calcular cuánto da la deflexión. Entonces lo vamos a hacer. Voy a hacer el cálculo. Entonces, resolviendo este cálculo, a mí la fuerza, la voy a colocar por acá arriba, nos dio 1875 o 1874.99 prácticamente. Aquí deben ser Newton. Este sería el valor de la fuerza. Son Newton porque tenemos megapascales. Aquí se elimina este milímetro por este milímetro. Megapascales, milímetro cuadrado, son Newton. Aquí, entonces, si hacemos lo siguiente, aquí vamos a sustituir entonces ese valor de la fuerza, 1875 Newton. Vamos a hacer aquí el análisis dimensional. Noten que aquí tenemos Newton. Aquí tenemos este milímetro, se va con este. Cúbica, ok. Ok, sí. Este milímetro cúbico se iría con este milímetro cúbico y tendríamos Newton entre milímetro entre megapascal. Si gustan, comprobamos ese análisis dimensional. Aquí voy a crear una nueva diapositiva para comprobar este análisis dimensional. Ese análisis dimensional lo vamos a comprobar aquí. En esta parte noten que tenemos, si eliminamos milímetros cúbicos con milímetros cúbicos, Newton entre milímetro entre megapascal. Eso debe de equivaler a milímetros. ¿Por qué? Tendríamos Newton entre milímetro multiplicado por megapascal. Aquí es milímetro. Sería Newton dividido entre milímetro. El megapascal lo vamos a sustituir como un Newton por milímetro cuadrado. Entonces, si hacemos el análisis dimensional, este se va con este y este se va con este. Entonces sería 1 entre milímetros. Esto, están de acuerdo que me da milímetros. Entonces, ese análisis dimensional son las unidades de la deflexión, de esta deflexión, que son entonces milímetros. Si hacemos este cálculo,
vamos a obtenerlo en milímetros. Sí, entonces, esta conversión, este dato sigue siendo 124 por 10 a la 3 gigapascales. Entonces, nos da 0.7056 milímetros. Esa es la deflexión que sufre este material. Sería 0.7056 milímetros. Esta es la deflexión que sufre el material. Y la fuerza, nosotros la calculamos previamente como 1875 newton. Hasta aquí ya tenemos los dos valores. Ahora, lo que pide este ejercicio, además, es generar un gráfico de estos valores de flexión contra deflexión. Entonces, para esto vamos a utilizar vamos a utilizar estas ecuaciones. Estas dos. Para generar un gráfico, nosotros vamos a utilizar estas dos. Vamos a utilizar estos modelos. En sí, el gráfico debería ser de la siguiente manera. Tendríamos que generar un gráfico XY donde el eje X sea deflexión, el eje Y sea esfuerzo de flexión. Entonces, más o menos nos debe dar algo así, se supone, aunque en realidad suele utilizarse este modelo de tal modo que se obtiene una línea recta. Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos todos los datos ya. Tenemos 3 FL, lo conocemos, entre 2W H cuadrada. Tenemos también el módulo de flexión. Entonces, si ustedes observan, de aquí yo puedo calcular lo del eje Y para cada dato. De acá yo puedo despejar deflexión, que fue lo que estábamos realizando. Entonces, con esos dos datos, aquí yo voy a graficar la deflexión y la vamos a calcular como L cúbica por F entre 4 W H cúbica. Deflexión, ahí en lugar de deflexión va a ser el módulo de flexión. Esto es el eje X, el eje Y lo voy a calcular con esta ecuación. Para datos que vayan desde 0, por ejemplo, en fuerza, hasta la fuerza de fractura. Recuerden que la fuerza de fractura nos dio 1875 newton. Para utilizar estas ecuaciones, vamos a generar un archivo en Excel. Ok, para generar el gráfico lo vamos a hacer de manera sencilla. Ok, para este ejercicio entonces primero vamos a definir los datos. Tenemos módulo de flexión. Tenemos la medida de la altura, tenemos la medida del espesor, tenemos la medida de la separación entre los ejes. Estas las vamos a escribir en milímetros. El módulo de flexión vamos a escribir en megapascales. Y vamos a analizar los datos. Ok. Esto lo voy a poner aquí para tenerlo disponible. Ahorita lo borro. EF es 124 gigapascales, o 124 por 10 a la 3, 1, 2, 3 megapascales. H
es 9.525 milímetros, W es 12.7 milímetros, L 127 milímetros. El esfuerzo de flexión, este es el esfuerzo a la fractura, este va a ser el último punto del gráfico. Entonces esos son los datos de este ensayo. Y a partir de esos datos vamos a generar el gráfico flexión contra deflexión. Entonces vamos a utilizar estas ecuaciones. Las voy a tener disponibles. Nuestra variable independiente es la fuerza. Entonces, esa fuerza la voy a colocar aquí. A partir de esa fuerza yo voy a calcular resistencia a la flexión. O esfuerzo de flexión, como le hemos llamado. Esto lo voy a sustituir en megapascales, esto lo voy a sustituir en newton. Este es el eje Y. Conviene ponerlo aquí para graficar estos pares de datos. La deflexión la voy a colocar aquí, la voy a escribir en milímetros. Entonces, para datos entre 0 y 1875, que es nuestro dato de fuerza máxima, vamos a generar todos estos valores. Podríamos ir de 100 en 100, por ejemplo, o de 150 en 150 para que no sean tantos puntos, no hay problema. Ok, si yo coloco 2 puntos, los selecciono y los arrastro, Excel lo va a ir completando. Entonces, más o menos aquí, 1800 y el último 1875. No está igualmente espaciado, pero no hay problema. Ok, entonces, ¿cómo calculamos la deflexión? Recuerden que la puedo despejar de aquí. Sería L cúbica, va a ser este. Lo voy a colocar con F4, que sea una variable constante, o una constante más bien. Eso elevado al cubo por el valor de fuerza entre 4 por W. W lo tenemos aquí, lo vamos a poner como valor absoluto. Por H cúbica, aquí, también es valor absoluto. Y eso lo vamos a escribir al cubo. Sería por el módulo de flexión, que también tiene valor absoluto. Entonces, para el primer caso, la deflexión es 0. Introduje esta fórmula despejando delta, que es la deflexión. Ahora, para la resistencia a la flexión, es 3 veces la fuerza que tengo aquí por L con F4, defino que es una constante, entre, abro paréntesis, 2 veces W, esto vale W, también es una constante, por H, aquí voy a definirlo también como una constante elevado al cuadrado. Entonces cierro y doy Enter. Entonces, ya que tengo estas dos fórmulas, aquí aparecen arriba. Si lo están viendo en el video grabado, pueden observar la fórmula. Acá está la otra fórmula también. Teniendo las fórmulas, simplemente hay que seleccionar ambas o arrastrar una por una y calcular el resto de los valores para esta fuerza, de 0 hasta la fuerza de fractura. Esta es la fractura. Ok, entonces para graficar tomo estas dos. Yo la organicé así porque esto es X y esto es Y. Entonces en mi gráfico Excel, si tengo dos columnas contiguas,
X contra Y, las puedo seleccionar ambas y me va a generar de manera automática este gráfico. Noten que la tendencia para este caso es lineal. Esta sería la curva, esfuerzo de flexión contra deflexión para este material. Entonces, bueno, ya aquí podríamos rotular los ejes, etcétera. Eso ya es cuestión de diseño. Título de eje horizontal primario, título de eje vertical primario. Aquí yo tendré esfuerzo de flexión en unidades de megapascales. Y acá yo tendré deflexión en milímetros. No importa qué unidades grafiquen aquí, realmente lo que sucederá es que la tendencia de la curva es la misma, porque si grafican otras unidades, estos puntos simplemente están multiplicados por una constante, por un factor de conversión. Entonces, esta sería la tendencia de este gráfico de flexión contra deflexión para este material, que era un material compuesto. Ok, si lo quieren pegar, vamos a utilizar pegado especial y pegarlo manteniendo el formato de origen. Entonces, bueno, ya lo que resta es simple edición. Vamos a discutir aquí la curva. Tendremos entonces en el eje X de flexión, en el eje Y el esfuerzo de flexión. En este caso, la tendencia es lineal debido a los modelos con los que contamos, por lo que para cada una de las fuerzas desde el inicio, la fuerza va aumentando, como vimos, aumenta hasta llegar al punto de fractura. Este es el punto de fractura F correspondiente a 1875 newton. Y de esta manera quedaría concluido el ejercicio, generando la curva flexión-deflexión. La fractura precisamente corresponde a este punto, el punto donde se rompe la tendencia continua de la recta.